Los aztecas o mexicanos, también llamados Tenochcas por Tenoch, nombre que daban a su sacerdote, quien los había guiado desde el mítico Aztlán hasta el valle de Anáhuac, a donde llegaron en 1324, fue uno de los últimos grupos que se incorporaron a los habitantes del lago y uno de los que mayor esplendor alcanzaron, como los mayas, toltecas, mixtecas, etc. La organización de los aztecas descansaba sobre un basamento eternamente religioso. La religión dominaba todos los aspectos de su vida, desde lo político hasta las actividades manuales, pasando por la guerra, el comercio, los juegos, etc. Los dioses del panteón azteca revelan la complejidad cosmogónica de sus creencias. Entre los principales pueden citarse a Quetzalcóatl, Tlaloc, Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Era costumbre extendida realizar sacrificios humanos, inmolando a sus dioses los corazones palpitantes de los prisioneros y las doncellas. La organización político-social de los aztecas evolucionó gradualmente desde la conformación de ciudades-estados hasta la configuración de un imperio absolutista, al frente del cual se erigía el jefe supremo o Hueytlatoani, cuyo cargo no era hereditario, sino electivo dentro del mismo linaje por un consejo de jefes de los distintos grupos. La sociedad mexica estaba integrada en sus estratos más altos por la nobleza, los altos sacerdotes y los jefes militares. Le continuaban los servidores públicos, los mercaderes, los artesanos, el pueblo y por último, los esclavos. En el aspecto económico, intensificaron el comercio y la agricultura, pero una gran parte de su economía se basaba en la imposición tributaria. Grandes constructores y artistas destacados, los aztecas lograron levantar un imperio poderoso y floreciente. La expansión militar del imperio Tenochca se inició cuando Itzcoatl, con la ayuda de Tacuba y Texcoco, derrotó a los tecpanecas de Azcapotzalco en 1428. A partir de ese triunfo, se conforma la unidad que llevaría a los mexicas a la expansión constante. A través de la diplomacia y el comercio, el imperio fue salvando sus fronteras y conectándose con nuevas provincias factibles de conquistar. Los emisarios o embajadores eran personas de la nobleza, que tenían a su cargo el quehacer diplomático de las ciudades, en tanto que los comerciantes ambulantes, o pochtecas, tenían libre el tránsito por todas las ciudades y provincias, sin más restricción que las leyes particulares de las regiones no sojuzgadas. Moctezuma el Wilcamina, por el año de 1454, se lanzó a la conquista y sometimiento de los pueblos vecinos, como represalia por la muerte de algunos mercaderes aztecas, sujetando al imperio a muchas regiones inmediatas, y siguiendo su línea expansiva, llevó la guerra hasta el señorío de Coixtlahuaca, donde gobernaba el soberano Atonatzin. Los mexicanos sabían aprovechar sus victorias. Sus conquistas ensanchaban el campo del comercio, que cada día se hacía más activo y más vasto, y el comercio era a la vez un elemento poderoso de ulteriores conquistas. En efecto, los comerciantes no solo establecían la red comercial del imperio, sino que servían además como espías y exploradores de avanzada en regiones libres para futuras conquistas. De ahí que muchos conflictos bélicos de la época fueron suscitados por la muerte o acoso de los mercaderes mexicanos. Fueron estos comerciantes quienes provocaron, entre otras cosas, la guerra de Atonatzin, señor de Coixtlahuaca en la Mixteca Alta. Cuando Moctezuma I gobernaba Tenochtitlan, el imperio azteca llegaba hasta el territorio de Taxiaco, donde residía una importantísima guarnición mexicana. Aquello constituía de por sí una grave ofensa para el orgullo de Atonatzin, quien veía en aquellos un reto a su poderío y una amenaza inminente para el territorio mixteco. Por ello, los mercaderes y correos aztecas habían sufrido toda suerte de vejaciones al acercarse a sus dominios. Según costumbre invariable de aquellos tiempos, el monarca azteca envió al orgulloso Atonatzin una soberana embajada, preguntándoles la causa de su conducta y amenazándole con la guerra, si no le daban una satisfacción completa. Tal amenaza no pudo menos que ahondar la herida que había ya recibido el orgullo de Atonatzin. Por ello, recibió con desprecio a los embajadores, hizo sacar parte de sus riquezas y poniéndolas delante de los mexicanos, les dijo
llevad este regalo a vuestro rey y decidle que por él conocerá el amor que mis súbditos me tienen y la defensa que harán de mi persona. Acepto gustoso la guerra que me proponéis, y que quede en ella decidido si los mexicanos me tributarán a mí o yo a los mexicanos. La respuesta encendió el ánimo de Moctezuma, quien quiso personalmente dirigir la batalla. Armó un poderoso ejército y envió invitación para el mismo efecto al rey Netzahualcóyotl de Texcoco, y juntos situaron sus fuerzas en las fronteras de Cuitztlahuaca. A Tonalcín, por su parte, mandó llamar a los reyes aliados, entre ellos los chinantecos y mazatecos, solicitándoles su ayuda para detener la marcha devastadora de los reyes del Valle de México. Los que no le negaron su valiosa aportación, con la que, llegado el día de la batalla, el ejército aliado infligió tremenda derrota a los mexicanos, tomando prisioneros a centenares de guerreros y arrastrando la guarnición de Tlaxiaco, donde mataron a los encargados de cobrar el tributo e hicieron prisioneros a los guerreros que ahí se encontraban. Sabiendo Tonalcín que Moctezuma de Netzahualcóyotl buscaría a cualquier precio reponer el honor perdido, buscó ayuda con los tlaxcaltecas y los huetjontzincas. Un año después, los tres reyes de la Triple Alianza, México, Texcoco, Tlacopan, junto a otros súbditos que marcharon juntos a la guerra, arribaron con un pertrechado ejército que se enfrentó nuevamente a los Cuitztlahuacas, ejército al que no le intimidaron ni la ferocidad de los tlaxcaltecas ni el auxilio de los dioses mixtecos, para arrastrar al infortunado Atonatzin. Prisionero Moctezuma se erigió como señor de la Mixteca Alta en 1455, pero no paró allí su sed de triunfo. Las huestes aztecas cruzaron la serranía y vinieron a sujetar la Chinantla, imponiéndoles pesados tributos. De la misma forma, pasó Moctezuma su ejército a la porción media del Papaloapan, dominando al señorío de Tuxtepec, que dejó bajo custodia Tlatelolca, la que una vez asentada, convirtió a Tuxtepec en un centro importantísimo para el mercado con el sur, hacia la porción pantanosa del Bajo Papaloapan, sujeto a los pueblos que vivían allí, un año más tarde. Al año siguiente que sucedió esta guerra y conquista de Coahuitztlahuacan, salió Moctezuma con los dos reyes de Texcoco y Tlacupan contra los de Cosamaloapan, y aunque murieron muchos de los mexicanos, quedaron vencedores y hechos tributarios los cosamalotecas. Sin embargo, existen otras versiones sobre la conquista de la región. Por ejemplo, Fernando de Alba y Tlitzochil. Escribe que Netzahualcóyotl, conquistadas estas provincias que pertenecían al patrimonio del rey de Texcoco, pasó de allí su ejército, costeando el mar del norte hasta otra provincia, que se dice Teoxtepec, que asimismo la ganó y sojuzgó, y en ella, por su mayordomo y cobrador de tributos, puso a Toyexin. Esta provincia contenía 12 pueblos, asimismo sujetos, y daban de tributo cierta cantidad de amas y criadas para el servicio del palacio. Espinosa plantea que después de la conquista, en la región mazateca, sometió a sus pobladores, dejando un importante destacamento de Teotila al mando del general Teotrile, encargado de recoger el tributo de estos pueblos. En revisión de este texto, con José María Brandomín, el autor oaxaqueño plantea la posibilidad de que el nombre de Teotrile, a pesar de ser mencionado así por los conquistadores, no se trataba de un nombre propio, sino de una denominación genérica de Calpitzque o Tlequitalto de Tehuila. El Calpitzque de Cali, casa, pilli, guardar, y el sufijo qui, agente, era el personaje encargado de recaudar y entregar los tributos o rentas, tanto en servicios como en bienes, y encargarse de bienes y provisiones de toda clase, tanto en territorios amplios como en pueblos específicos. En ese sentido, también se pronuncia Pablo Martínez, al considerar que el personaje no pudo haber sido el mismo que se presentó ante Cortés, ya que para esa fecha tendría al menos 80 años. Bajo la misma idea de Espinosa, Teotrile decidió después asentar los cuarteles de sus 6,000 hombres en Tuxtepec, donde se construyó un castillo o fortaleza de 160 pies de largo. Sus muros eran de cal y piedra traída de lejos. Se componía de 3 cuerpos. El primero base era de 2 metros de altura, el segundo de 3 y el tercero de 1 medio metro, formando la línea una plataforma de 40 pies de largo por 20 de ancho. Yo juzgo que este no fue un castillo, sino un templo azteca, donde la guarnición de 6,000 hombres rendía culto a su dios.
Allí hacían los sacrificios de los prisioneros o rebeldes que no querían pagar el tributo, cuyo templo estaba colocado en medio del pueblo, que formaba la guarnición. Tenía 2 celdas que servían al sacerdote, de retiro y penitencia. Como 800 metros al norte se levantaba la pirámide, que era la habitación del caudillo, y al mismo tiempo su cima servía de mirador y estación de señales que se comunicaban con banderas, fuego y señas convenidas con los otros miradores que estaban colocados de 3 en 3 kilómetros. El segundo estuvo colocado cerca del lugar que le dicen el Flamenco, el otro en el punto Toro Bravo, el cuarto a la orilla del ferrocarril al Istmo, después de la estación de El Hule. La segunda descripción de Espinosa corresponde a la construcción llamada comúnmente el Castillo de Moctezuma, al oeste de la ciudad. Palacios realizó en ella un reconocimiento en 1916. La segunda, nunca explorada, parece ser el cerrillo irregular donde se construyó el tanque de almacenamiento de agua potable de esa zona, llamado Moctezuma 2000. Aunque en el sitio no se encontraron piezas, adornos, piedras labradas ni ornamentos de ningún tipo. La existencia de un foso, a manera de protección, alrededor de la pirámide principal, ha suscitado múltiples leyendas, como la existencia de túneles subterráneos. Entre los habitantes de la zona que hoy se encuentra densamente poblada, sobre la misma, Robles Castellanos, quien ha ubicado la existencia de otras construcciones en la zona, sugiere. El presidio de Tuxtepec contaba con una yaocalli, erigida sobre un promontorio de tierra, situado en el margen oeste del río Santo Domingo, muy cerca del lugar donde sus aguas confluyen con el río Tonto y forman el río Papaloapan. El fortín, construido sobre una plataforma de nivelación, tiene varios montículos y altares y un teocalli o basamento piramidal, compuesto de 3 cuerpos sobrepuestos, hechos con lajas de arenisca traídas de la sierra. Hasta mediados del siglo XX, antes de que las construcciones modernas circundaran la zona arqueológica de Tuxtepec, se podía apreciar una zanja o foso que protegía a la plaza por sus lados sur y oeste, en tanto que en el noroeste existía una pequeña laguna con salida al río Santo Domingo. La evidencia de un sistema lagunario alrededor del emplazamiento de Tuxtepec ya había sido reportado en el siglo XVIII por el cura Francisco Cabezos Rendón, en respuesta a la cédula del 20 de octubre de 1776 sobre el estado de los pueblos de las distintas congregaciones religiosas. Por el lado del sur está una forma de herradura y a distancia se hallan varios mogotes de tierra, el mayor de altura de 6 varas, lugares que fueron de habitación de la gentilidad, pues los que lo han excavado han hallado en ellos varias piezas de losa o de barro. También se hallan en este mismo rumbo, a distancia de 1 legua del pueblo de San Juan Tuxtepeque, los vestigios de un palacio que dicen fue de los reyes gentiles, que según se ve fue grande y hecho de piedra, pues habiéndose consumida mucha desde su descubrimiento, hay tanta que aunque sacaran mucha para hacer cal, tendrán muchos años en consumirle, y se presume que habrá enterrado algún tesoro. También, a poca distancia de este edificio arruinado, se halla una laguna, en donde en su fondo, por la claridad del agua, se ven varias casas de piedra, pero las impide extraerlas las muchas sanguijuelas que tiene, pues a uno que se ofreció a sacar un metate, si no sale tan presto y se las cortan, hubiera muerto de ellas. De esta laguna y palacio se decanta mucho haber en ellas tesoros, e indios atribuyen que la sanguijuela sea por el encantamiento de los gentiles, hallándose también varias lagunas que los bajiales quedan de las inundaciones generales, que estas en el invierno se vacían y secan, que por no ser permanentes no refiero a sus lugares. En fechas posteriores, alrededor del recodo de herradura que conforma la ciudad de Tuxtepec, se han encontrado diversos montículos que sugieren otros tantos sitios arqueológicos, los cuales a la fecha no se han explorado. En algunos de ellos se han localizado accidentalmente figurillas, puntas y restos de cerámicas por los habitantes de las áreas inmediatas, y son abundantes los materiales superficiales como restos de obsidiana y tiestos de cerámica. Más tarde, en 1941, Juan Valenzuela realizó algunas exploraciones en el sitio, encontrando cerámica de tipo Azteca 4 y una tumba con techos de lajas, esta muy destruida, que contenía como ofrenda figurillas de barro del mismo tipo. Una información no confirmada señala que un alemán de apellido Mullered realizó una exploración en el sitio, haciendo detonar
una carga de dinamita que fragmentó la estructura. Cabe aquí insistir que la región carece de grandes construcciones, aunque es abundante de promontorios y montículos que servían de adoratorios y puestos de vigilancia en los caminos y en los asentamientos de algunos pueblos. Gran parte de estos sitios fueron ubicados por Lorenzo del Peón Caso. En su carta arqueológica, aunque hasta la fecha no se ha realizado un reconocimiento sistemático de los mismos, estimó que estos montículos cumplían una función muy importante en la protección de la zona y marcaban la ruta de los intercambios, así como la del traslado del tributo. Hacia la zona chinanteca, el primer montículo estaba ubicado en la comunidad de Los Cobos, posteriormente en Sebastopol, El Aguacate, Peñarrubia y así sucesivamente. Hacia la parte baja del Papaloapan, el siguiente montículo estaba en el Flamenco. A partir de ahí, pueden establecerse dos rutas. La primera, siguiendo la margen izquierda del Papaloapan, incluye a Mundo Nuevo, Toro Bravo y se continúan hacia El Porvenir y Zacate Colorado. La segunda, cruza el río en este punto y considera los sitios arqueológicos de San Bartolo y Pueblo Nuevo, prolongándose en territorio veracruzano con los sitios Las Piñitas, La Carmela, San Francisco, El Panteón en Otatitlán y se continúa con una sucesión de sitios arqueológicos hacia Tlacojalpan. Hacia el oeste, la siguiente ubicación arqueológica se encuentra en las cercanías de Arroyo Macín, en los límites de las tierras chinantecas de Ojitlán, mientras que hacia el noroeste hay una sucesión de sitios que siguen el curso del río Tonto hacia la confluencia con el río Amapa.